Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá, pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre, en el nombre sobre todo nombre, aquí estamos, Señor. Muchas gracias, Padre. Estamos, Señor, reunidos, Padre, en esta noche, Dios mío. Estamos agradecidos porque sabemos, Señor, que su palabra es viva y eficaz, Señor. Siempre reconocemos, Señor, que nada somos, solamente por su palabra, Dios mío. Aquí estoy delante, Señor, de tu pueblo, Señor. Mis hermanas, mis hermanos, Señor, los jóvenes, las señoritas, los niños, Señor, aquí estamos. Padre, te pido que sea usted hablando sus corazones, hablando sus vidas, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre, porque nos da de su palabra. Le suplico, Espíritu Santo, que sea usted ministrando, Señor, a cada corazón, a cada vida. Mira esos corazones, Señor. Mira esas vidas, Padre. Y Espíritu Santo, te suplico que obres de una manera tan grande en esta hora, por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu y por medio de su presencia, Dios mío. Muchas gracias, Señor. Honramos tu nombre, honramos tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Usted dirá: bueno, yo ya he escuchado este mensaje. ¿Cuándo han escuchado este mensaje? Quizás varias ocasiones nos han predicado, amén. Pero Dios de una manera nos da, porque conociendo nuestra necesidad, amén, y Dios nuestro Señor Jesucristo nos presenta estos 2 varones. Amén. Había uno que es rico y uno que es pobre. Pero lamentablemente los 2 se vieron aquí en esta tierra, uno viviendo mejor y el otro viviendo en pobreza. Uno murió y fue tomado por los ángeles, y el otro murió también, pero fue sepultado, dice. O sea, uno no tuvo una digna sepultura
El otro sí tuvo una sepultura. O sea, cuando fue sepultado, yo me imagino como era una persona tan adinerado, era una persona que tenía suficiente. Yo me imagino cómo lo habrán sepultado a esta persona. En unos días atrás vemos una persona que, yo sé que muchos vieron por las noticias, una persona que se murió por allá, que era alguien que por tanto tiempo fue un ídolo de aquellos de los deportes, se murió y al final dice que lo sepultaron en un panteón de no sé de cuántos pisos. Y lo sepultaron en un lugar donde podía ver en el campo donde jugó por tanto tiempo. Y la gente, qué gentiales. Pero ahora, ¿por qué le traigo esto? Porque a veces muchos de nosotros nos preocupamos qué vamos a hacer. Muchas veces nosotros nos preocupamos, no tenemos. Usted no se preocupe por eso. Usted preocúpese de tener a Cristo en su corazón. Usted preocúpese de tener al Señor en su corazón. Pero para que usted entendiera la vida de esas dos personas y dónde terminó sus vidas. Yo tomo ahora, primero, si usted ve el versículo, que primero está un hombre rico, pero no tiene nombre. ¿Usted mira el nombre del rico ahí? Dice, había un hombre rico, no tiene nombre, pero también había un hombre, un mendigo llamado, ¿qué dice? Lázaro. Lázaro significa Dios es mi ayuda. Amén. Lázaro significa Dios es mi ayuda. Entonces queremos tomar este nombre, Dios es mi ayuda. Cuando hablamos Dios es mi ayuda, Dios es mi auxilio, Dios es mi apoyo, Dios es mi protección, mi amparo, Dios es mi socorro. Cuando hablamos Dios es mi ayuda, Dios es mi auxilio, mi apoyo, mi protección, mi amparo, mi socorro. ¿No hay nadie que se llama Lázaro en medio de nosotros en esta noche? Si hay, le vamos a dar un aplauso, amén. Su nombre significa Dios es mi ayuda. Entonces, un hombre que se llama Jesús nos presenta la historia como una parábola, pero realmente Jesús realmente nombró dos hombres, como el pobre está nombrado. Tenemos también a un hombre rico que es conocido. ¿Cómo es conocido el rico? Conocido por sus vestidos de púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquete con espléndidos. ¿Cómo era conocido el rico? Por sus vestimentas, dice púrpura y lino fino. O sea, conocido
por su riqueza. Entonces es conocido por su riqueza, conocido por su vestimenta. Entonces, ¿cómo usted va a conocer a una persona que es adinerado? Usted lo va a conocer por cómo se viste, por lo que trae. Es como alguien viniera aquí por estas áreas, alguien es económicamente fuerte, pues claro, se va a ver inmediatamente. Entonces, dice que es conocido que se vestía de púrpura y de lino fino. Y también es conocido por que hacía banquete con espléndidos. O sea, hacía banquetes con tan festejos que la palabra utilizada en alimento, o sea, en alimentos o platillos exóticos y costosas. Y él hizo todos los días. Es conocido por todas las fiestas. Es conocido por su vestimenta. Es conocido, hermano, por... Entonces, esta persona no necesitaba la ayuda de Dios. ¿Alguien está conmigo en esta hora? Esta persona que es conocido por su vestimenta, conocido por su riqueza, conocido porque todos los días tenía banquete, tenía fiesta. Entonces, esta persona no necesitaba la ayuda de Dios como Lázaro lo necesita. Amén. Alguien alaba al Señor. Por él le digo, si usted se llama Lázaro, diga gloria a Dios. ¿Por qué? Porque reconocemos que nosotros todos los días necesitamos el ayuda de Dios. Todos los días necesitamos del auxilio de Dios. Todos los días necesitamos de la protección, el amparo, el socorro. Todos los días necesitamos de Dios. Aquel que tiene todo no lo necesita. Aquel se confía en sí mismo. Pero lamentablemente el rico vivió toda su vida centrado en sí mismo. Cuando una persona tiene todo, dice que esa persona vive centrado en sí mismo. Y aquel pobre no, aquel pobre todo el tiempo necesitó de Dios. Lázaro todo el tiempo necesitó de Dios. Cuando no tenía, Dios es mi ayuda. Cuando su enfermedad era grave, necesitaba de la sanidad de Dios. Siempre necesitó de la ayuda de Dios. Ahora el otro hombre que tiene todo estaba centrado en sí mismo. Creo que la persona que está centrada en sí mismo es una persona egoísta, centrada en sí mismo, vive un mundo cerrado. ¿Qué es una persona que vive centrada en sí mismo? Centrada en sí mismo. Mientras yo tengo, ¿qué importa lo demás? Mientras yo como bien, ¿qué importa el que tiene hambre? Mientras yo me he visto mejor que los demás, ¿qué importa si ella o él no tiene? Una persona viviendo en sí mismo, centrado en sí mismo. Entonces, pero esa persona vive en un mundo cerrado. Entonces, hermano, mire, cuando yo estaba leyendo esa palabra, yo doy gloria al Señor por lo que no tengo. ¿Sabe por qué? Es mejor vivir de la ayuda del Señor.
Es mejor vivir del socorro de Dios. Es mejor vivir, hermano, del favor, de la protección de Dios. Porque la gente que tienen no necesitan la protección de Dios. Cuando la gente tiene todo, no necesitan, hermano, del favor de Dios. Porque ellos piensan, así como lo tienen en esta tierra, así lo tienen allá en el cielo. Se equivocan. Usted quizás en esta tierra no tiene ayuda, pero allá en el cielo sí lo tiene. Alguien alaba al Señor en esta hora. En esta tierra no tiene quien lo auxilie, no tiene un médico que viene a su casa, pero tiene el auxilio que viene del cielo, y eso es lo que importa más. Las personas que tienen todo centrado en sí mismo. ¿Y cómo se puede llamar estas personas? Estas personas egoístas. Cuando la persona vive de sí mismo, centrada en sí mismo, mientras yo me veo mejor, ¿qué importa cómo se ve a los demás? Yo le quiero decir, Dios no nos llamó a nosotros a vivirnos centrados en nosotros mismos. Dios no nos llamó a nosotros de ser egoístas. Dios no nos llamó a nosotros que nos concentremos en nosotros mismos. Dios nos llamó a nosotros para que nosotros reconozcamos que tenemos un rey y que tenemos un Dios y que tenemos aquel que todo lo puede, que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Alabado sea el nombre del Señor. El rico era evidente por su ropa de lino fino, lujos, conocido por sus lujos, por su exceso de comida. La mayoría de la gente en la cultura fue conocido por sus riquezas. Pero más tarde, como todo llega a cuenta con el Señor, todo tiene un final. Y yo le quiero decir a cada uno que estamos aquí, si vas a vivir centrado en ti mismo, vas a entregar cuenta de todo eso. Si vas a vivir con la ayuda de Dios, Dios lo sabe todo, amén. Entonces, ¿qué significa el nombre de Lázaro? Dios es mi ayuda. ¿Cómo era conocido el hombre rico? Centrado en sí mismo, pero buscó su mal. Cuando una persona se centra a sí mismo, ¿qué es lo que busca? Su mal. Cuando una persona vive de la ayuda de Dios, lo que busca una vida eterna que Cristo le ofrece a cada uno de nosotros. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El hombre rico no tiene nombre, pero el hombre pobre se llama Lázaro y significa Dios es mi ayuda. No muy lejos del hombre rico, a la puerta había un hombre desesperadamente pobre y enfermo. El hombre rico no hizo nada en contra de Lázaro, excepto descuidarlo y ignorarlo.
Mire, ¿cuál era su mal? ¿Cuál era el pecado del hombre que tenía el hombre rico? Se centró en él mismo, descuidó, ignoró a su prójimo. Mire, si nosotros, hermanos, ignoramos, mire, cuando una persona vive de sí mismo, está ignorando a los demás. Si una persona piensa solo en él mismo, está ignorando la necesidad de otro. Por eso es muy importante cuando, hermano, cuando tú eres la ayuda de Dios, cuando tú reconoces que la ayuda viene de Dios, no ignoras la necesidad de los otros. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido la ayuda de Dios y hemos ignorado la necesidad de otros? Entonces dice, su pecado fue descuidar, ignorarlo. Y aquí hay dos hombres de día tras día. Mas sin embargo, no tan lejos estaba Lázaro, estaba en su puerta, dice la palabra. ¿Cuántas ayudas lo tenemos en nuestra puerta? ¿Cuántas necesidades está en nuestra puerta, iglesia? ¿Cuánta necesidad está cerca de nosotros? Pero muchas veces nosotros estamos centrados en nosotros mismos. El versículo 20 dice, y había un hombre también mendigo llamado Lázaro, que estaba echado en la puerta de aquel, lleno de llagas. No solo era un hombre necesitado, era un hombre enfermo. Era un hombre que necesitaba más que alimento. Cuando dice que este varón ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, se refiere, usted sabe, mire hermano, en varias ocasiones hemos sido nosotros eventos con personas adineradas. A veces da hasta pena. Da hasta pena, hermano, porque mire, alimentos tan caros por platillos. Cada platillo les cobraban que 45, 55 dólares por personas. Y lamentablemente lo que comían, hermano, si una carne de 8, de 10 onzas, ¿saben cuánto comen? 2 onzas. El plato completo se va en la basura. Entonces, cuando dice que ansiaba de las migajas que caían en su mesa, no era porque las migajas que caían en la mesa del rico, sino que la abundancia que había, que todo se tiraba en la basura. Eso es lo que anhelaba aquel Lázaro. Pero ni aún así se le fue dada esa migaja. O sea, era terrible, hermano, la condición de una persona cuando vive de sí mismo, que prefiere tirar que darle a aquel que necesita. Cuando una persona que vive de sí mismo, aunque te mira a ti necesitado, no, prefiero tirarlo. Prefiere, hermano, quizás bendecir una vida con eso, pero prefiero mejor, no sé, quemarlo, tirarlo. Pero déjeme decirle, cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos, caemos en pecado delante del Señor.
porque ignoramos la necesidad de otros. Ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico. Aún los perros venían y lamían las llagas. Ay, Señor mío. Jesús describe la miseria del mendigo en estos fuertes detalles. La palabra es nauseabundo. Era, hermano, la condición de Lázaro era tremendo. En la palabra no solo dice que los perros venían, hermano, eso es, la palabra que usan es nauseabundo. Aunque así, como lo escribe la palabra, pero su nombre era Dios es mi ayuda. Aunque así como lo pronuncian su nombre, como lo escribe la palabra, dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían a la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían la llaga, pero aún así su ayuda era Dios. Y muchas veces nosotros, hermanos, por querer tener otro par más extra, dice, Dios no me bendice, Dios se olvidó de mí. Dice, teniendo más, no es como aquel Lázaro. Ay, dice, ya tenemos cuánto tiempo no ir al restaurante. Dice, Dios se ha olvidado de nosotros. Lázaro, hermano, deseando de la comida que tiraron a la basura. Gloria a Dios que no hay nadie aquí que desea de la comida que tiren en la basura. Todos tenemos, ¿va que todos tenemos? Todos somos bendecidos, amén. ¿Cuándo somos bendecidos? Porque Dios es nuestra ayuda. Aunque aún así, hermano, en la situación que estaba, pero Dios era su auxilio. Dios es su apoyo. Dios es su protección y su amparo. Dios es su socorro. Porque nosotros a veces no nos pagaron un día de trabajo. Pensamos de que Dios se ha olvidado de nosotros. A veces nosotros, hermanos, porque no nos alcanzó para pagar, yo no sé, los biles, no nos alcanzó. Y pensamos que Dios se ha alejado de nosotros. No vive en la condición como Lázaro, como lo muestra en la palabra. Dios es mi ayuda. Mire, hermano, cuando usted dice que Dios es mi ayuda, no quiere decir que no va a vivir como nosotros lo llamamos allá, vivir en la hamaca, como lo llamamos nosotros en Guatemala. Allá en mi pueblo, la persona que usan una palabra, es que es una persona de hamaca, decía. ¿Saben cuál es la hamaca, verdad? Cuando se refieren a una persona adinerada, dice, es que una persona de hamaca, o sea, se la pasa. Entonces, era una persona que tiene. Quizás usted no lo pasa así todos los días, pero Dios lo ha bendecido. Quizás no tiene, hermanos, las marcas que usted quiere, que usted tiene el edificio que usted quiere, gloria a Dios por eso. No vive como Lázaro en la puerta esperando a ver qué cae de la mesa del rico. Usted tiene suficiente, y yo le aseguro que la nevera no le hace falta nada. Yo le aseguro que esa nevera estará llena. No más que usted no encuentre a ver qué va a comer mañana. Eso es. Pero en la condición de Lázaro era tan tremendo, pero más sin embargo Dios nos enseña. Pero como todo tiene un final,
No todo el tiempo es sufrimiento y no todo el tiempo viviendo riqueza. La riqueza tiene un fin y la pobreza tiene un fin. Eso es lo que nosotros esperamos. Yo no sé qué es lo que estás viviendo. Si estás viviendo el sufrimiento, gloria a Dios, eso tiene un final. Si estás viviendo una vida mejor, una vida de riqueza, tiene un final. Así que todo tiene un fin. Es cuando nosotros, cuando éramos jóvenes, yo me acuerdo cuando teníamos 14, 15 años, ojalá que sea yo millonario, ojalá que yo tenga esta casa que yo quiero, ojalá que yo tenga este carro que yo tengo. Déjeme decirle que todo se acaba. Aunque, hermano, a veces nosotros queremos salir de la pobreza, porque nosotros pensando que, hermano, subir un escalón más, ya no vamos a morir. No, todo eso tiene un fin, pero al final dice la palabra que aconteció que murió el mendigo y fue llevado. ¿Qué dice? ¿Dónde fue llevado? Llegó el fin. Por eso cuando una persona se muera, ahora sí se acabó su dolor. Se acabó si vivió en Cristo, confiando en Dios. Pero si no, comienza su dolor. Por eso muchas personas dicen, cuando años de estar enfermo, y dicen, ahora sí se acabó todo. Ahora sí dejó de sufrir. Dejó de sufrir. Si Dios fue su ayuda durante su enfermedad, si Dios fue su socorro, si Dios fue su auxilio, si Dios fue su protección, si Dios fue su amparo, entonces se acabó. Pero estuvo enfermo y Dios no fue su ayuda, olvídese. Yo me imagino eso. Yo lo digo, no lo dice la palabra. Yo me imagino que al final para el hombre rico se acabaría el problema. Que al final se murió aquel hombre que está en su puerta. Que al final se acabó el problema para él, ¿no? El problema apenas estaba empezando para él. Pero para Lázaro el problema se había acabado. Porque de ahí, después de su muerte, dice la palabra, ¿dónde llegó? Al seno de Abraham. En otra palabra dice, en el paraíso con Abraham. Pero la muerte de Lázaro también, dice, y fue llevado por los ángeles. Eso es lo dichoso, hermano. Eso es lo que usted debe de desear, hermano. Mire, no desea la caja que vale 5,000, 10,000, 20,000, olvídese de eso. Mejor desee que Dios y sus ángeles lo vengan a levantar cuando usted llega a esa etapa. O que sea, yo llego a esa etapa. No desea, hermano, porque he escuchado personas que dicen, cuando yo me muero, por favor pongan la marimba, pongan esto y pongan todo lo que piden, todo lo que desean. Pero la pregunta es, ¿Dios o los ángeles de Dios irán caminando cuando lo están llevando a la sepultura? Olvídese. En el tiempo de la pandemia, en los años atrás, muchas personas ni sus familiares se dieron cuenta dónde fueron enterrados. Pero si confiaron en el Señor, yo me imagino, aunque sus familiares no estaban ahí, pero Dios estaba ahí. Quizás aunque sus familiares no le dieron una sepultura digna, pero si confiaron en Dios y creyeron en Dios, eso es lo que vale más. Imagino, Dios llegó ahí, aunque quizás, hermano, aunque para los familiares dolor, pero yo me imagino que para él no. Pero dice la palabra, cuando dice la palabra que y murió también el rico.
Eso sí, tuvo sepultura. Y murió también. Lo sepultaron. El estudioso de la palabra dice, quizás Lázaro se murió y quizás nadie se acordó de él. Quizás de ahí donde murió y ahí se quedó. Porque la palabra no dice que si tuvo una digna sepultura. Entonces dice, por eso hace la diferencia. Murió también el rico y fue sepultado. Cuando fue sepultado, ¿y qué dice en el versículo 23? ¿Dónde alzó los ojos del rico? Dios es mi ayuda. Quizás no veas el favor de Dios aquí en esta tierra. Llegará el momento cuando cierras tus ojos, cuando ya no puedes respirar. Quizás en este mundo, quizás no veas a Dios diciéndote, yo soy. Quizás en este mundo no puedas ver a Dios presente, hermano, o sea, así como en persona diciéndote, no te preocupes, hombre, mira, yo te voy a ayudar. No, pero al cerrar estos dos ojos y dejar de respirar, cuando veas el lugar donde estás, Lázaro no vio con sus ojos literal un paraíso en esta tierra, pero cuando cerró esos ojos terrenal, vio el paraíso que nuestro Padre Celestial le tenía preparado. Y eso es lo que está preparado para cada uno de nosotros, hermanos. Tanto los dos hombres finalmente murieron. Lázaro ni siquiera tuvo un honor de un entierro en esta vida. Sin embargo, en el cielo lo honró siendo llevado por los ángeles al seno de Abraham. No tuvo un entierro en esta vida, pero sin embargo el cielo lo honró siendo llevado por los ángeles en el seno de Abraham. Es un honor y es un privilegio. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, hermano, usted no se preocupe a ver si va a tener para que cuando se muera, mejor pídele al Señor que tenga usted ese honor como Lázaro lo tuvo. El cielo lo honró llevado por los ángeles en el seno de Abraham. El rico tenía el honor en esta tierra, pero no tuvo el honor de llegar al cielo. A veces Dios tiene que hablar nuestras vidas. A veces nos quejamos de muchas cosas. A veces nos quejamos. ¿Cuántas veces nos hemos quejado? Si tuviera un poquito de dinero, compraría otro carro. Mejor no se sigue quejando. Dele gloria a Dios. Si tuviera yo, hiciera eso. No se queje. Dele gloria a Dios. Aunque aquel sacando humo donde va, dígale: Señor, tú eres mi ayuda. Aunque aquel apenas va caminando donde va, dígale al Señor: tú eres mi socorro. Aunque aquel donde va, hermano, quizás ni las puertas sirven, dele gloria a Dios. Señor, aquí estoy, tú eres mi protección, tú eres mi amparo, es la que vale más.
En el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Así como se vieron en esta tierra, así se vieron ahí arriba. Parecía que obvio que cuando el mendigo fue llevado por los ángeles, era su alma, espíritu el que fue llevado. El aspecto material quedó en esta tierra. Siempre el hombre que confía en Dios, el hombre que cree en Dios, el hombre que siempre tiene a Dios como su amparo, como su pronto auxilio, Dios recompensa cuando el hombre confía en Él. ¿Ves que al final Dios nos desampara? No es en vano confiar en el Señor. No es en vano confiar en Él en medio de las necesidades, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier situación. No es en vano confiar en Él. Al final Él da su respuesta. Quizá en esta tierra no te lo va a dar, pero al final Él siempre es fiel en su palabra. Por eso su palabra dice que Él es fiel. Adoramos un Dios fiel, iglesia del Señor. Adoramos un Dios fiel. Quizás en esta tierra no lo vamos a ver, pero al final Él es fiel en su palabra. Debemos pensar que Lázaro fue salvado por su pobreza, como tampoco debemos de pensar que el hombre rico fue condenado por su riqueza. Lázaro debe de haber tenido una verdadera relación de fe con el verdadero Dios. Aquí, hermano, lo que Dios nos muestra no quiere decir que, pues si a alguien adinerado que nos está escuchando va a pensar que porque seguro se va a ir para... No. Y también porque no diga uno porque es pobre, seguro ya lo tengo todo. No diga eso. De nada nos sirve ser pobre si no tenemos la fe en Cristo Jesús. O sea, lo que nos demuestra Lázaro fue salvado porque por una relación con Dios, siempre creyó en Dios. En medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, siempre confió. Y su fe era, si Dios no le iba a dar en esta tierra, Dios le iba a dar una mejor riqueza allá en el cielo. Esa es la fe que tenía. Porque nosotros podemos decir, mejor nos hacemos pobres para que Dios nos salve. No, hermano. El rico no puede decir, mejor me hago pobre para que Dios me salve. No es por eso. Sino es la verdadera relación con Dios. El hombre rico, su cuerpo fue sepultado, permaneció en la tierra, pero el alma está atormentado en el Hades, porque se confió en sí mismo, porque creyó que todo, él creyó que todo ya tenía comprado el mundo, que ya tenía comprada la vida, que ya tenía todo, era suficiente para que él viviera en esta tierra y tener el cielo. No se equivoque, sea pobre o sea rico, tiene que tener la fe en Cristo Jesús y tiene que tener la verdadera relación con Dios. Si eres pobre, si no tienes una relación
y la fe en Cristo Jesús es en vano. Aunque eres rico, pero si tienes la fe y la relación con Dios, lo que vale más es la fe y la relación con el Señor. Nada es salvo porque siendo pobre, no. Nada es salvo por siendo rico, no. Siempre es nuestra fe. Nuestra fe en Cristo Jesús. En el Hades alzó, estando atormentado, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El hombre rico no estaba lejos de Lázaro. Sin embargo, era un mundo aparte. Su lugar estaba lleno de tormento y de dolor. Y Lázaro también disfrutó de la comodidad y la ciudad de Abraham. ¿Quién fue Abraham? Cuando habla de Abraham, ¿quién fue Abraham? ¿Qué más fue Abraham? En el ayuno nos enseñaron. ¿Quién fue Abraham? Imagínense si el Lázaro pobre llegó en el paraíso donde estaba Abraham, entonces quiere decir que Lázaro tuvo la misma fe, la misma obediencia, cumplió conforme a la palabra de Dios. Abraham, dice la palabra, que oyó, obedeció. ¿Qué dice? Cumplió con los mandamientos, los estatutos, las leyes, los preceptos. O sea, pero hay mucha gente que dice: yo no puedo hacer eso porque, mire, yo no puedo cumplir con los mandatos porque, mire, estoy enfermo y soy pobre. Esa no es la excepción. Eso no es el pretexto. Mire, hermano, yo no puedo cumplir con los preceptos, con las leyes, con los mandamientos de Dios. Yo no puedo obedecer a Dios porque, mire, no tengo comida. Mire, yo estoy esperando a ver qué me dan. Mire, yo no tengo un techo, yo no puedo. No, hermano. Aunque no tengas nada, pero si tienes la fe en Cristo Jesús, sí se puede caminar. Entonces se puede obedecer al Señor con techo, sin techo, con comida, sin comida, con abundancia, sin abundancia. Entonces sí se puede obedecer al Señor. Entonces, ¿por qué nosotros nos preguntamos: ¿y por qué usted no obedece a Dios? Es que, hermano, fíjense que a mí me hace falta. Mentira. Hermano, ¿por qué usted, hermano, mire usted, por qué usted falta en el culto, hermano, ¿por qué usted no viene? No, hermano, es que mire, yo tengo mucha necesidad. Pero si Lázaro también, hermano, no tenía nada. Entonces nosotros podemos, si tenemos, gloria a Dios, podemos obedecer al Señor. Y si no tenemos, también podemos obedecer al Señor. Eso no cambia nada en nuestra obediencia al Señor. El hombre rico muestra el castigo, la miseria, la tristeza, llorando, pidiendo compasión. La tormenta, eso es lo que muchos no se imaginan. Y les quiero hacer una pregunta: ¿alguien cree en el infierno aquí? ¿Todos nosotros que estamos aquí creemos en el infierno?
Para poder creer que hay un cielo, tenemos que creer en el infierno. Porque nada nos sirve creer en el cielo si no creemos en el infierno. Entonces, ¿cómo nos vamos a salvar? Jesús describe el lugar de Hades, donde se encuentra el hombre atormentado. Entonces Jesús nos enseña que el hombre rico y Lázaro no estaban en el mismo lugar, pero no estaban muy lejos del uno al otro. Tal vez sea mejor decir que estaban en dos zonas en el mismo lugar, pero la diferencia era uno en tormenta y el otro en el paraíso. Para avanzar un poquito, me traslado en el versículo 27. Entonces, ¿cuál es? Hay una petición. Mire, a veces nosotros, hermanos, a veces no queremos hablar del Señor cuando no hemos realmente vivido las cosas. A pesar de que ese hombre rico quizás vivió centrado en él mismo. Pero vemos, hermano, que después de que se murió, después de que se encuentra en lugar del Hades, quería una oportunidad más. Déjeme decirle que la oportunidad que tenemos ahorita es ahorita. ¿Cuánto usted tiene la oportunidad? Es ahora. ¿Cuánto nosotros, iglesia, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de hacer bien las cosas, de arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestra vida a Dios? ¿Cuándo? Es hoy. Porque después de otra vida ya no habrá segunda oportunidad. ¿Qué dice el versículo 27? Si alguien lo lee, por favor. En el tormento que estaba viviendo no lo deseaba ni a su propia familia. Queriendo ser predicador cuando ya no hay oportunidad. Queriendo anunciarle a su familia cuando no tiene oportunidad de hacerlo. Cuando usted tiene oportunidad de enseñarle el evangelio, de decirle a su generación, a sus vecinos, a su familia, cuando usted tiene la oportunidad de hacerlo, es hoy. Si usted tiene que regañar y exhortar, mejor hacerlo ahora. No lo haga después, porque ya no tendrá la oportunidad. Dice, por favor, dice, entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormentos. Cuando estaba viviendo en su riqueza, cuando estaba disfrutando, hermanos, de todas las riquezas, cuando estaba viviendo lo mejor en su riqueza, pensó en sus hermanos. Ahora el hombre rico se preocupa por los demás para que no vayan al tormento.
él vivió su vida completamente diferente a esto, ya sea que si así mismo para los demás, si él mismo pudiera ir con sus hermanos, lo haría. Iglesia, quiero traerles en un poquito de reflexión de eso, como Dios me ministraba en mi vida. Si hay que arrastrar los hijos ahora, hay que hacerlo ahora. Mire, no importa que si traiga una chancla o no lo trae, tráigalo a la iglesia. Si es ahora, hay que traerlo, hay que traerlas ahora, porque ya después no se va a poder. ¿Cuánto usted debe pensar en los demás? Es ahora. Dice que este hombre, hermano, estaba pensando que los demás, por favor, envía a alguien en la casa de mi padre que testifique. Que testifique que sí hay un tormento y que testifique que sí hay un paraíso. Por eso nuestro mensaje ahora a aquellos hermanos, hay que testificarle que hay un infierno y hay que testificarle que hay un paraíso. Ese es nuestro mensaje de hoy. A nuestros hijos, hermano, hay que testificarle: mira, mi hijo, hay un infierno, hay un cielo. ¿Cuánto debe de hablar? Es ahora que Dios le ha dado vida. Es ahora que usted puede hablar. Es ahora que usted tiene el aire para respirar y decirle: mira, mi hijo, siempre te voy a decir que hay un cielo y también hay un infierno. Y es importante que nosotros debemos de arrepentirnos para que vayamos en el cielo que Dios ha ofrecido para nosotros. Si él mismo pudiera ir con sus hermanos, lo haría, pero al parecer entender que esto también le era imposible. Tanto así que ni siquiera pidió. Menciona a sus 5 hermanos. Es la primera indicación de que el hombre rico no pensó en nadie más. Aleluya. Que no pensó en nadie más, en sí mismo. Por desgracia, su preocupación por los demás es demasiado tarde para hacer nada. Su preocupación por los demás, donde ya no se puede hacer nada. ¿Cuánto usted debe de preocuparse por la obra del Señor? ¿Cuánto usted debe de preocuparse por la iglesia? Usted se va a preocupar cuando ya a los 105, a los 100. Por eso la persona que, gloria a Dios, que hace 2 años que se fue, cuando se enfermó a los 92, 91 años, se enfermó, ya no se preocupaba nada. Dijo: ahora tengo que doblar rodillas. No, yo ya lo doblé desde a los 14 años. Ahora no puedo doblar rodillas. Ahora debo de preocuparme para ir a la iglesia. No, yo lo hice desde los 14 años. Y Dios me dio la oportunidad, me dio las fuerzas. Ahora ya no puedo hacer más. Pero doy gloria a Dios, decía ella, que ahora vienen a mi casa. No es necesario que yo voy a la iglesia, vienen a mi casa. ¿Cómo Abraham le contestó?
Abraham señaló que los hermanos del hombre rico tenían toda la información necesaria para escapar del tormento. Amén. O sea, en pocas palabras, ya no puedes hacer nada tú. Tú ya te fuiste. Te fuiste. Si tú crees que a ellos les falta, no les falta. Ellos tienen toda la información para salvarse a sí mismos. O sea, tienen toda la palabra, tienen todas las predicaciones, tienen todo para salvarse. A veces nosotros decimos, pobrecito, se murió sin conocer a Cristo. Pobrecito, y a veces nosotros nos afligimos, a veces. No. De que tuvo información, tuvo información. De que escuchó una predicación, no escuchó una predicación. Abraham señaló que los hermanos del hombre rico tenían toda la información necesaria para escapar del tormento. Al escuchar a Moisés y a los profetas haciendo lo que dijeron hacer, era suficiente. Era suficiente para los que estaban. Moisés y a los profetas era suficiente para que se convirtieran. Ahora usted y yo, es suficiente la palabra para que nosotros nos convertamos, iglesia. Usted no necesita, yo quiero que venga Moisés aquí para que yo me arrepiente. Yo quiero que vengan los profetas para que yo sí voy a hacer caso. Todo lo tenemos aquí. Mejor vivir de la ayuda de Dios. ¿Cuál es nuestro tema? Mejor vivir de la ayuda de Dios. Que te vaya bien mal, sigue confiando en el Señor. Que te vaya bien mal, pero sigue confiando en el Señor. Hace unos días atrás, unos muchachos antes de la Navidad, muchachos potentes, muchachos, yo diría que una vida por delante. En un pleito en el 25 de noviembre del año pasado, hubo un pleito entre ellos. Uno le rompió la pata al otro le quebró el vidrio del carro. Ahora el otro ahorita está enyesado y no puede caminar entre 4 meses. Y el otro aterrizó en Guatemala el 1 de enero. Y el familiar de ellos llegó allá con nosotros. Mira, tú tienes que hacer algo. Como todos trabajaban ahí, unos trabajan en la noche, otros en la mañana. Tú tienes que hacer algo. Mira, él le hizo eso a mi hermano y yo no lo quiero ver aquí en el trabajo. Entonces yo le digo, mira muchacho, le digo, después de todo eso, el alcohol, el vicio, la droga, el pleito, ¿qué esperamos a cambio después? ¿Esperas el bien? ¿Cómo quieres ahora que yo voy a entrar en tu problema? No, eso. Pero tú tienes que hacer algo, tienes que correr al otro porque yo me quedo, si no yo me voy, esa es decisión tuya, yo no puedo hacer nada. Y si tú te quieres cargar con el problema del otro, ese es tu problema tuyo, porque todo eso son las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Entonces no podemos esperar nada a cambio. Pero gloria a Dios que todos los que estuvieran en el 31 en la iglesia, nadie anda enyesado ahorita y nadie está en Guatemala. ¿Qué esperamos a cambio?
siembra y cosecha. Cuando toda la creación de Dios que ha sido creado conforme a la palabra de Dios, no hay pretexto de no ver y no abrir nuestros ojos y ver si existe Dios o no. Ese es. Decía un hombre, mucha gente dice, ¿cómo pueden decir la gente que Dios no existe? ¿Cómo puede la persona decir de esa manera? Una de las maneras de ver que Dios existe, el aire que respiras. ¿No lo ves? El aire que sopla no mira por dónde va, no mira su camino, no. ¿Quién lo hace? Solamente Dios lo puede hacer. El ser humano disfruta de todo eso y dice que no existe Dios. Pero gloria a Dios que usted reconoce que sí hay un Dios. Que hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Al final dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. El hombre rico se puso de inmediato, sabiendo que su familia no tomó a Moisés ni a los profetas en serio. Esperaba desesperadamente que si alguien se levantara entre los muertos sería mejor. No. Si no creyeron en Moisés y los profetas, menos de alguien. Cuando creemos las palabras del Señor Jesús. ¿Alguien cree en las palabras del Señor Jesús en esta hora? Nosotros creemos en la palabra del Señor, amén. Nosotros creemos en su palabra y confiamos en su palabra. Él es. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, lo tienen, óiganlo. Yo le quiero decir, si hay alguien que viene con nosotros y dice, yo no creo en el Señor. Si hay alguien aquí que viene y dice, pues yo no creo en la palabra. Si no cree en nosotros y no cree en la palabra del Señor, nadie le va a hacer creer. Debemos de creer en la palabra del Señor, su Santo Espíritu y su palabra. Yo le invito a ponerse de pie en esta hora. Mire, yo no sé cómo usted, en qué situación está pasando, dificultades, no se preocupe. Solo diga al Señor, Señor, quiero vivir de tu ayuda. Quiero vivir, Señor, de tu amparo, de tu protección. Por lo más duro que esté pasando en su vida, por lo más difícil que está pasando en la situación, por más, hermano, aunque usted vea que no hay luz en su situación, déjeme decirle, sigue confiando en el Señor. Al final el Señor cumple su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por su palabra, Dios. Muchas gracias por su palabra, Señor. Muchas gracias por su palabra, Dios.
Muchas gracias por su palabra, Dios eterno. Señor, tú eres nuestra ayuda. Señor, tú eres nuestro protector. Señor, tú eres nuestro auxilio en las tribulaciones. Señor, tú eres nuestra ayuda. Señor, tú eres nuestro socorro. Tú eres, Señor. Gracias por su palabra en esta noche. Gracias por su palabra, Dios eterno. Gracias, Señor, por la vida, Dios mío. Los que hoy oyeron su palabra. Los que hoy, Dios mío, confiaron y creyeron en su palabra en sus corazones, Señor. Padre, no permita que nosotros nos vivamos, Señor, vivamos en esta tierra centrado en nosotros, confiado en nosotros mismos, creyendo, Señor, que todo lo tenemos, que es suficiente, Señor, lo que tenemos. Señor, ayúdanos. Mejor, por favor, Dios mío, ayúdanos a creer en usted todos los días de nuestras vidas. Señor, aquí están nuestras vidas en tus manos, Dios. Oh Jesús, bendiga la vida de cada hermana, de cada hermano, Señor. Bendiga la vida de cada uno de tu pueblo, Señor, por nombre, Dios mío. Espíritu Santo de Dios, obra de una manera tan especial en nuestras vidas. Obra de una manera tan especial en nuestros corazones. Obra de una manera tan grande, Señor, en nuestras vidas. Señor, tu palabra ya está escrita. Tu palabra, Dios mío. Espíritu Santo, solo ayúdanos a creernos en su palabra. Confiar en su palabra. Confiar en su promesa. Confiar, Señor, y creer en su fidelidad. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, bendiga tu palabra en cada corazón, Señor. Las familias, Dios mío, a cada uno, bendiga su palabra en sus vidas. Por favor, Espíritu Santo, obra de una manera tan grande. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Que para siempre es tu misericordia, Dios mío. Te alabamos y te exaltamos, Jesús. Honramos tu nombre, honramos tu presencia. Honramos tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Señor, entregamos nuestro corazón. Te entregamos nuestra vida. Te entregamos nuestra alma, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias. Muchas gracias por su palabra, Dios mío. Aquellos, Señor, que estuvieron con nosotros, Dios mío, a través de los medios. Señor, que su palabra, Dios mío, llevando sus vidas. Que su palabra ministra sus vidas. Que su palabra, Dios mío, sea usted transformando sus vidas, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea por siempre. Así que el Señor bendiga su vida, mis amados hermanos. Así que el Señor haya de bendición para su vida. Damos gracias al Señor en esta hora. Hermanos, antes de despedirnos en palabra de oración, queremos invitarles el día de mañana.